Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea y proclamaba la buena nueva de Dios. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios está cerca. Convertíos y creed en la buena nueva. Aquí nos encontramos con el primer conflicto entre el poder o la política y un enviado de Dios. Juan es entregado. Juan es arrestado. ¿Y por qué Juan es entregado? ¿Por qué lo arrestan? Precisamente por ser la voz que denuncia las injusticias, las inmoralidades que se cometen. Cuando el poder, cuando la política quiere apagar una voz, Dios hace surgir una voz más fuerte. Luego nos continúa el Evangelio diciéndonos que Jesús se marchó a Galilea. Es importante este lugar. ¿Por qué? Porque no es el lugar tradicional del mundo religioso. Nosotros conocemos hasta el día de hoy a Jerusalén como la ciudad santa. Jesús prefiere ir a otro lugar, a un lugar pagano, a un lugar donde la gente no tiene ningún prejuicio, un lugar donde la gente tiene una mentalidad mucho más abierta, porque a veces la religión encasilla a tipos de personas que son incapaces de escuchar un nuevo mensaje, una nueva noticia. Es que yo lo aprendí así y así me lo enseñaron y así seguiré. No, abra un poco la mente, porque qué fácil es hablar en las iglesias, qué fácil es hablar en los congresos, qué fácil es hablar a un grupo de católico, una convivencia o un retiro. Pero ¿sabe qué es difícil? Que vayas a predicar un centro comercial. ¿Sabe qué es difícil? Que vaya de casa en casa llevando la buena noticia. Pero a mí me gusta predicar en la comodidad, a mí me gusta predicar en un ambiente donde no me van a refutar mis ideas. Un ambiente donde el que está allá dice, sí, estoy de acuerdo contigo, porque resulta que él también profesa mi propia religión. Lo difícil es salir a predicar fuera. Y proclamaba el Evangelio. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Cuál es lo nuevo que Cristo viene a proclamar? Cristo viene a proclamar un Dios distinto al que los sacerdotes habían presentado al pueblo. Por eso escoge un lugar donde la gente tenga una mentalidad abierta y sea capaz de acoger a ese nuevo Dios, un Dios totalmente distinto, un Dios diverso del que ellos habían presentado. Ellos habían presentado un Dios al cual había que ofrecerle, había que darle. En otras palabras, era un Dios que pedía. Cristo nos presenta un Dios totalmente distinto. No un Dios que pide, sino un Dios que da. Ellos habían presentado un Dios que castiga. Mire, y esa expresión de ese Dios que castiga ha llegado hasta nuestros días. Porque nuestras madres nos decían, hijo, no haga eso, porque si no, Dios te va a castigar. El Dios de Jesucristo no es el Dios que castiga, sino Él es el Dios que ama. Luego ellos presentaron también, sí, un Dios bueno, pero Cristo nos presenta ahora un nuevo Dios, un Dios infinitamente bueno, un Dios misericordioso, un Dios lleno de amor, con un amor infinito para darlo a la humanidad, para dárnoslo a cada uno de nosotros. Pasemos ahora al versículo siguiente. El tiempo se ha cumplido. Mire, nosotros vivimos en una sociedad de la tranquilidad. Después hay tiempo, dejémoslo para mañana, pero ¿para qué tanto apuro? Cristo nos dice lo contrario, el tiempo se ha cumplido. Quiere decir, es ya, es ahora, no posponga las cosas. Vivimos dejando las cosas para un después. Pensamos que no hay apuro. Y ahora que digo que no hay apuro, recuerdo un cuento. Nos dice este cuento que el diablito joven se encontró con el diablito anciano mayor y el diablito joven le dice al anciano, le dice, ya tengo un plan cómo conseguir gente para el infierno. Y le dice el diablo mayor, le dice, ¿cuál es la estrategia? Y el diablito joven le dice, voy a convencer a la gente de que Dios no existe. Le dice el diablo mayor, no. Esa estrategia no te va a funcionar. Basta que la gente salga y vea el campo, las montañas, los ríos, los mares, la belleza de la creación y van a creer que hay un Dios. Entonces dice el diablito menor, el más joven, entonces voy a convencerlos de que el diablo no existe. Y le dice el diablo mayor, tampoco. Eso tampoco funciona. Basta que la gente salga un poco y vea la maldad, vea las injusticias, vean los vicios, vea tanta maldad en el mundo
y van a creer que el diablo existe. No te va a funcionar. Y entonces dice el diablito menor, ¿y entonces qué hago? Y le responde el diablo mayor. Dice, convénzanlos que no hay apuro, que no hay apuro. Y allí agarraremos muchos para el infierno. Y es cierto, nosotros vivimos pensando que no hay apuro. Ahora es el tiempo, dice Cristo. El tiempo se ha cumplido. Corres el riesgo que la oportunidad que tienes ahora no se te vuelva a presentar. Ahora es el tiempo. Convertíos y creed en el Evangelio. Mire, la conversión no es una cosa simple. La conversión es un cambio radical, un cambio total en la persona. ¿Por qué? Porque la gente dice que cree. La gente dice que es católica, pero en la práctica son católicos. Lo más triste es lo que solemos oír a veces. Hay gente que dice, yo soy católico no practicante. Esa expresión yo nunca la he entendido. Católico no practicante. ¿Qué quiere decir eso? No lo sé. Eso es como que si alguien me dijera, yo soy estudiante, yo soy universitario, pero nunca estudio, nunca voy a la universidad, ni siquiera a distancia. ¿Qué tipo de estudiante es ese? O el jugador, bien sea de béisbol, bien sea de fútbol, bien sea de básquet, cualquier jugador que me diga, yo soy jugador profesional, pero nunca entreno, nunca voy al campo a jugar. ¿Qué tipo de jugador es ese? Bordeando el mar de Galilea, vio a Simón y Andrés, el hermano de Simón, largando las redes en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo, venid conmigo y os haré llegar a ser pescadores de hombres. Al instante, dejando las redes, le siguieron. Nosotros sabemos que el mar es el lugar apropiado para la vida de los peces. Si tú sacas un pez del mar, está condenado a morir. ¿Por qué? Porque su lugar no es la tierra, su lugar es el mar. La vida de nosotros los hombres no es el mar, es la tierra. Cuando Cristo dice, venid para hacer los pescadores de hombres, es sacar al hombre de un lugar que no es apropiado, que no está viviendo en el lugar justo. Hay que sacar al hombre porque si el hombre está en el mar, se está ahogando. No es su ambiente. Sacarlo del mar para que tenga vida, porque su lugar apropiado es la tierra. Ahora, si el pescador saca el pez para su beneficio personal, bien sea alimentarse o bien sea venderlo, sacar al hombre del mar no es para un beneficio personal, es para el beneficio del hombre mismo, para que pueda vivir. ¿Dónde? En el reino que Cristo nos proclama. Dejando las redes. Mire, para seguir a Jesucristo tenemos que romper muchas ataduras. Dejar las redes es romper definitivamente con algunas cosas que te impiden acercarte al Señor. Caminando un poco más adelante, vio a Santiago, el de Zebedeo, y a su hermano Juan. Estaban también en la barca arreglando las redes. Y al instante los llamó. Y ellos, dejando a su padre Zebedeo en la barca, con los jornaleros, se fueron tras él. El Señor nos busca en nuestro lugar de trabajo. Al médico en la clínica, en el hospital donde se encuentre, al abogado en su bufet, al ingeniero en las obras de construcción, al obrero, a la ama de casa, al padre de familia, cada uno en su lugar. El Señor nos llama para ser sus discípulos. Es la verdadera vocación. Porque cuando somos estudiantes, el muchacho, si tú le preguntas a un muchacho, ¿por qué quiere ser médico? Oh, las maravillas que te dice. Ayudar al pobre, ayudar al enfermo, ayudar al necesitado. Pero después que se convierten en médicos, es lo que menos hacen. Si tú le preguntas a un joven, ¿para qué quieres estudiar Derecho? Te dice las mismas cosas, porque hay muchas injusticias, hay mucha gente que no puede pagar, hay mucha gente. Después que se convierten en abogados, se olvidaron de eso. No es aprovecharnos del otro, sino servirle al otro. Siéntate llamado, cada uno de nosotros, en nuestra profesión, en la vocación a la cual hemos sido llamados. Ojalá que tú también puedas seguirlo, haciendo en tu lugar de trabajo las cosas que Cristo quiere que tú hagas. Que tengan todos una feliz semana.